Hola amigos de Buenas Noticias con Pepe, de verdad que es un enorme gusto y placer estar con ustedes, llevándoles toda esta información, llevándole personas que de una u otra forma nos cambian y nos hacen reavivar valores y cosas importantes que hemos tenido durante toda nuestra vida. Hoy nos va a acompañar Mauricio Ramírez, él es magíster y sobre todo no solo eso, sino que tiene una amplia currículum académico que le he pedido que él mismo lo diga y que se está dedicando actualmente. Mauricio tiene una visión clara de lo que sucedió en los Estados Unidos de América por la situación académica que él maneja. Entonces, Mauricio, sin más preámbulo, bienvenido a Buenas Noticias, esta que es su casa. Hola Pepe, qué gusto saludarte y a todas las personas que nos ven en este momento. Muchísimas gracias, es un gusto compartir con ustedes y de verdad que me siento en casa, Pepe. Ya hacía falta sentarnos a conversar un poquito sobre tantos temas que nos llaman la atención y que compartimos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted. ¿Cuáles son las calidades educativas tuyas para que los muchachos jóvenes como usted se den cuenta que sí se puede, verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy profesional en relaciones internacionales. Tengo una maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo. También tengo estudios en filosofía, pensamiento crítico contemporáneo. Hice un cursito el año pasado sobre los objetivos de desarrollo sostenible con el Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Entonces soy promotor oficial de los ODS de parte del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires. Y he participado como profesor universitario en varias universidades, también como conferencista internacional y consultor internacional, especialmente con Panamá y Guatemala, donde soy ahora profesor del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad de Guatemala, así como conferencista de la Universidad Galileo. Brevemente he participado sobre política nacional desde hace algunos años ya. Tengo un poquito de experiencia en eso y soy el fundador de un movimiento de jóvenes que se llama Raíces, donde nos encargamos de estudiar la realidad nacional, internacional, así como las diferentes temáticas y retos que tiene Costa Rica y el planeta de cara a esta década tan estratégica que es el 2030. Excelente, Mauricio. Hace unos días, precisamente la semana pasada, hubo elecciones el martes 3 del mes de noviembre en los Estados Unidos, que fue el centro de atención para todos debido a lo que significa para la cuestión más que todo comercial, saber de dónde va a venir las nuevas ideologías o qué va a dirigir lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Nos han bombardeado con mucha información y la gente muchas veces no encontraba cuáles eran las soluciones o realmente qué era lo que estaba pasando. Se nos habla de violencia en las calles, manifestaciones de no aceptaciones de triunfos de uno o derrota de otros. Mauricio, ¿cuál es la realidad de lo que pasó en este evento en los Estados Unidos? Bueno, Pepe, esto es un tema realmente complejo y delicado. Vamos a intentar hacer una aproximación a partir de perspectivas más globales, sistémicas, que nos faciliten acercarnos a esa realidad interna y de qué fue lo que se llevó a cabo y lo que se jugó en esta elección. Realmente no fue una elección tradicional, ¿verdad? No fue una elección como las anteriores que hemos visto, porque se estaba definiendo muchísimo. Los medios de comunicación, el famoso establishment, el mainstream, estaban, ¿verdad?, con una postura muy clara. A mí me llama algo poderosamente la atención y es que en estas épocas donde tenemos tanta información, Pepe, estamos profundamente desinformados, estamos profundamente distraídos de la realidad. Y hay una metáfora que a mí me viene a la mente cada vez que me empiezo a estudiar un poquito la realidad internacional con todos estos nuevos fenómenos, como dices vos, ideológicos contemporáneos, porque esa alegoría que me viene a la mente es la de la caverna de Platón, ¿verdad? No sé si vos te acordás, pero Platón lo que decía
es que en la caverna hay muchas personas viendo sombras en las paredes de la caverna, creyendo que esas sombras son la verdad. Entonces las personas que están en la caverna ven y afirman eso, y dicen, no, esa es la verdad, esa sombra la piensan como una verdad. Pero resulta que algunos empiezan y logran salir de la caverna y empiezan a ver que hay una luz que que refleja y crea sombras, pero que esas sombras no son la verdad, ¿verdad? Lo que está más en el fondo, más se puede ver si sales de la caverna. Y yo creo que hoy vivimos en una gran caverna mediática a nivel mundial, en una gran caverna ideológica que no se ve como tal, y que todos participamos de ella sin darnos cuenta. Y algo así es lo que he visto con estas elecciones de los Estados Unidos. Quiero ampliar con un enfoque un poquito más global de qué es lo que se estaba moviendo, como para salirnos de lo tradicional. Donald Trump y Joe Biden, republicanos, demócratas, ¿verdad? ¿Qué representó cada uno en esta elección? Esta elección fue una elección profundamente geopolítica. Y cuando me refiero a una elección profundamente geopolítica, es que efectivamente tiene la capacidad de moldear el mapa geopolítico global de los conflictos, de las relaciones regionales y de las otras potencias que ya son una realidad objetiva en el mundo y que están luchando por ese reconocimiento y por ese remoldear el sistema internacional en el que habitamos. La dinámica de Donald Trump, por ejemplo, ¿verdad? Y la dinámica de los demócratas respecto al plan internacional ha sido totalmente diferente. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el mundo? Yo creo que es momento de dejar de lado esas posturas de la Guerra Fría entre izquierda y derecha clásicas, porque la geopolítica y la política exterior, o la política internacional más bien, no se rige tanto por eso, se rige por intereses de otro tipo, intereses de tipo económico, de tipo de recursos naturales, recursos estratégicos y materias primas. Y eso tiene un grado de pragmatismo, Pepe, realmente muy superior, que no podemos entenderlo con esos anteojos de izquierda a derecha clásicos, porque la realidad se ha desbordado, pasa por encima. Frente a esto, tenemos que interpretar de nueva manera los fenómenos políticos, ideológicos, militares contemporáneos. Tenemos un mundo cada vez, como dice nuestro amigo común, de más mal humor. ¿Ah? El mundo está de muy mal humor y cada vez se pone de más mal humor. Las desestabilizaciones geopolíticas en el Cáucaso Sur, por ejemplo, con el conflicto entre Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán y Armenia, donde está también Turquía, está Rusia y hay otras naciones que ya se están involucrando, así como temas no resueltos en Ucrania y la frontera rusa, así como temas que tienen que ver con Siria o Libia en el norte de África, está con China y en el mar de todo esto tiene que ver con todo. ¿A qué me refiero? Cuando terminó la Guerra Fría, ¿verdad? Y cayó el muro de Berlín, que precisamente en estos días estamos celebrando ¿verdad? Remembrando la caída del muro de Berlín, el mundo bipolar entre el este socialista y occidente capitalista se cayó. Eso hizo que muchos autores hablaran del famoso fin de la historia, como el profesor norteamericano Francis Fukuyama dijo, bueno, ya llegamos al fin de la historia, el capitalismo ganó, Estados Unidos es la única potencia que va a regir el mundo y casi que llegamos al fin de los conflictos. Y entonces se consolidó, Pepe, un sistema internacional, ¿verdad?, de carácter unipolar, o sea, donde uno solo estructura y ordena el mundo, dirige por dónde va el baile. Y eso fue lo que pasó en todos los años 90, de ahí en adelante, ¿verdad? Los Estados Unidos se consolidaron como una gran potencia mundial, con sus aliados de Europa, en la Unión Europea, con sus países aliados como Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, y se consolidó un polo de poder
occidental a nivel mundial. Esto se manifestó bajo la forma de la globalización, ¿verdad? Y del modelo neoliberal, este modelo que hoy estamos combatiendo, curiosamente, ¿verdad? Y que tanto daño también ha generado. Bueno, no solo a las personas y a los países, sino al ambiente, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ese modelo de la globalización que implicó imponer una forma de ver las cosas, imponer la cultura occidental a todo el mundo, imponer una forma de democracia liberal para todos y de modelo económico, empieza a verse socavado a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y eventualmente con el ascenso de China como potencia mundial y el ascenso de Rusia como potencia política y militar otra vez en las relaciones internacionales. Y esto se manifestó de una forma más evidente en la guerra de Georgia en el año 2008, donde los rusos, ¿verdad?, no dejaron que Georgia hiciera de las suyas con el apoyo de los Estados Unidos, y ahí le dieron el primer estate quieto a Occidente. Y el primer mensaje donde Putin le dice al mundo, el mundo unipolar se acabó. Ya vemos otros actores que somos grandes, que tenemos intereses, recursos y medios, y que queremos un rol protagónico en las relaciones internacionales. Hago un alto en esta situación, porque muchos pensaron que con la perestroika, con Mikhail Gorbachev, iba a cambiar el sistema político de Rusia, y lejos de acabarse después de la perestroika, lo que se hizo fue más bien fortalecerse. Tenemos un líder en Rusia, que es Putin, que realmente ha manejado no solo la parte estratégica política, sino estratégica económica, y está buscando grandes alianzas con nuevos actores como lo son China y Japón. Y eso, créame, que no le está cayendo muy bien a la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque ahí les está generando un hueco. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, ya China no lo ve como el que yo mando a manufacturar, sino que China es el que está haciendo el producto, y ya es al revés, se lo está vendiendo a los Estados Unidos. Sí, exactamente. Vamos a ver, Rusia después de la perestroika y con el gobierno que vino después de Gorbachev, que fue Boris Yeltsin, ¿verdad? Fue un desastre. Rusia la desmembraron prácticamente, destruyeron todo su sistema económico, destruyeron, ¿verdad? Desmembraron todo lo que quedaba de los países del bloque soviético, etc. Y eso caló profundamente en la política y la economía rusa, ¿verdad? Rusia quedó bastante devastado económicamente. Y ahí es donde surge la figura de Putin, porque Putin era asesor de Yeltsin, y Yeltsin después casi que le hereda el poder a Putin, ¿verdad? Pero ya Putin entra con una visión mucho más evolucionada y amplia del mundo, ¿verdad? O sea, Rusia efectivamente deja de ser comunista cuando cae el bloque socialista y viene la perestroika y esto, y Rusia pasa a ser un país capitalista, ¿verdad?, con un Estado fuerte que interviene fuerte también, pero que por la naturaleza de su territorio y de su cultura es así. Putin, por ejemplo, es un hombre conservador, soberanista, y no es comunista, como muchas personas siguen creyendo. Dicen, es que Putin es comunista. No, eso es un error. Putin pertenece a un partido de Rusia que se llama Rusia Unida, si no me equivoco, y es un partido de centro derecha. No tiene nada que ver con la izquierda. Lo que pasa es que Putin es pragmático, y China es pragmático, y ese nuevo mundo que están haciendo en Asia, Pepe, es profundamente pragmático. Entonces tiene relaciones buenas con todos, sin importar si sos rojo o sos verde, ¿verdad? Lo que ellos están viendo son intereses, negocios y mercados, y eso no tiene ideología, Pepe. Eso no tiene ideología, y eso es lo que han estado haciendo. Entonces, estas situaciones que se vienen dando obviamente chocan con esa visión de un mundo unipolar, de una globalización. Y aquí es donde caemos a las nuevas posturas académicas y teóricas de las relaciones internacionales, que nos dicen, bueno, estamos transitando hacia un mundo multipolar, donde hay muchos polos de poder en el mundo que tienen su rol y su peso, y no podemos ignorarlos. Y además, Pepe, esos polos, tienen su cultura, su forma de ser, su identidad y sus características tradicionales, que tampoco la globalización puede pasar por encima, porque eso es lo que le da la identidad y el ser a cada pueblo.
Y ahí es donde caemos a la elección de los Estados Unidos, porque resulta que los demócratas con Biden, ¿verdad? Y parte del ala republicana forman esa idea de mundo unipolar, antirruso, antichino, anti toda potencia, tener un rol protagónico en el mundo. Esos son, por ejemplo, Turquía, Rusia, China, Singapur, Australia, Pakistán, Japón, Corea del Sur, la India, que en 2050 va a ser superpotencia, y así puedo mencionarte otros, el mismo Brasil, por ejemplo, o Sudáfrica. Entonces son realidades que no nos podemos brincar. Y ahí es donde está el detalle, digamos, sistémico de esto. La política exterior de Donald Trump en estos 4 años, Pepe, fue muy interesante. Logró cosas que ninguno otro ha logrado. Se sentó a hablar con Corea del Norte. Estuvo en Corea del Norte con Kim Jong-un. Ahí estuvieron conversando y aunque por tweets y en los medios se dicen, ¿verdad? Se dicen un montón de cosas y se arrancan el pelo, pero Donald Trump fue y cruzó la frontera y se saludó y conversó con Kim Jong-un. Y eso hizo que se bajara la tensión a las presiones nucleares que habían, porque la política de Obama y la política anterior de los Estados Unidos era sumamente confrontativa y ofensiva. Donald Trump reflejó un cambio. Segundo punto importante, Pepe, ¿en cuál guerra se metió Donald Trump en estos 4 años? ¿No tuvo guerras? Ni una sola. Más bien estuvo sacando los militares de Afganistán, estuvo sacando militares de Oriente Medio y concentrándose en su país, en hacer crecer la economía. Pero Obama sí había estado metido en más conflictos bélicos. De hecho, claro, ha sido el que más conflictos bélicos ha tenido. Obama estuvo muy metido en el tema de Siria, por ejemplo. Y mientras él estaba recibiendo el premio Nobel, estaba mandando como 30,000 soldados más a Afganistán y a Oriente Medio. Y su guerra de drones mató montones de personas civiles en Siria y en todos estos países que están en conflicto. Entonces era una política muy agresiva. Y si vamos un poquito más atrás, podemos recordar el desastre que ha sucedido en Libia, ¿verdad? Libia era un país próspero, un país que en términos de economía y números en África estaba adelante, con Gaddafi y todos sus yerros, porque no era un santo, tampoco vamos a defenderlo, pero estaba bien, y en 2011 vino esta intervención militar de la OTAN y de los Estados Unidos, destruyeron Libia, y hoy Libia sigue en guerra civil. Efectivamente, eso que dice usted es muy cierto. Viendo estadísticas que vos las manejas muy bien, como a Muammar Gaddafi, Libia era uno de los países de más índice de desarrollo a nivel mundial. Inclusive tenía una buena concentración de riqueza. Y bueno, nos estamos diciendo que es que Gaddafi era una gran persona, pero la estabilidad social la tenía en el país. Vino la intervención y Libia es una zona de desastre. Todavía eso es una zona de guerra. Y el hambre está llegando a una nación que era una de las más prósperas a nivel mundial. Sí, exactamente, y ahora hasta ya Turquía se metió, porque Turquía está resurgiendo con una doctrina geopolítica que se llama la doctrina de profundidad estratégica, y hay un libro sobre eso que escribió uno de los jefes de la diplomacia turca hace unos años, donde Turquía quiere recuperar esa postura de imperio otomano, ¿verdad? Entonces Erdogan está jugando un rol muy delicado y peligroso en toda la zona de Oriente Próximo, porque ellos, según esa doctrina política, dicen que ellos son la bisagra entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Entonces eso también tiene lo suyo. Ve qué interesante cómo el mundo está cambiando. Esta dinámica del coronavirus ha hecho que muchos profesores y autores estemos hablando de desglobalización o del fin de la globalización. Mauricio, y hay algo interesante, vuelvo a los números. El desarrollo económico de Estados Unidos antes del COVID había sido de los mejores con Donald Trump. De hecho, los índices de desarrollo apuntaban a una recuperación económica después de un déficit que venía arrastrando del gobierno de Obama. Y aún así, los números le favorecen con esto del COVID, porque había buenas reservas en el tesoro, no hubo tanto gasto militar, que eso es lo que la gente tal vez no apuntaba. El gasto excesivo cuando hay alguna intervención bélica, sea cual sea, ¿verdad? Entonces ahí va la pregunta, ¿y por qué no llegó a ser reelecto nuevamente? Aparentemente, porque todavía no sabemos cómo va a quedar eso,
el señor Donald Trump. Pepe, eso es por lo que te decía al principio de la caverna mediática en la que vivimos. Imagínate que Donald Trump efectivamente logró en Estados Unidos lo que en años nadie lograba, ni republicanos ni demócratas, que era hacer pleno empleo. El desempleo llegó como al 3%, una cosa así, o sea, eso en términos económicos es pleno empleo, un país con empleo pleno. Eso no se había logrado en años en los Estados Unidos. Pero hay que tener claro que en esta gran diferencia entre un mundo multipolar y un mundo unipolar que estamos nosotros acostumbrados de globalización, las agendas políticas y sociales cuentan mucho, Pepe. Y fíjate que ahí es donde yo veo que está el detalle, porque los demócratas, como hablan de derechos humanos, de los derechos de las minorías, los LGBT y todo esto, ¿verdad?, tienen demasiada fuerza en generaciones jóvenes. Y como Trump ha tenido un discurso más nacionalista, más patriota, más de ocuparse de la operación arroz y frijoles de la gente y no tanto de derechos de minorías, eso a los medios, al establishment y al poder no le ha gustado. Pero qué curioso, Pepe, hay detalles de detalles. Dicen, bueno, es que los demócratas apoyan más a los migrantes y no expulsan tanto a los migrantes y los tratan con respeto. Pepe, vamos a las estadísticas. Expulsó más negros inmigrantes Obama que Donald Trump, y esos son números objetivos que no son ni ideológicos ni mienten, Pepe, ahí están, y ha sido peor en eso Obama que Donald Trump. Con el tema de los migrantes, viera qué curioso, yo he conversado con muchas personas que están allá en los Estados Unidos y viven allá, ¿verdad?, que son hasta familiares y amigos, y me dicen, ¿usted sabe, Mauricio, por qué es que apoyan tanto el tema de los migrantes? Dice, porque les sirven que haya migrantes ilegales, porque como son dueños de grandes empresas, les pagan salarios muy bajos. Como aquí en Costa Rica, tener nicaragüenses, ¿verdad?, sin papeles, y les puedes pagar la mitad de un salario mínimo que la ley te dice porque es indocumentado. Bueno, allá pasa lo mismo. Entonces, claro, de ahí ese discurso tan bonito de que haya, ¿verdad?, de que haya migrantes y que aquí, que allá. Donald Trump en eso lo que ha estado haciendo es poniendo orden. Y dice, no es que no vengan, pero vengan en orden, con papeles, porque aquí la gente que ha estado sin trabajo, se ha quedado sin trabajo, o que ha tenido una vida digna, por esa competencia a la baja de los salarios, ¿verdad?, por este tema de las migraciones, y ahora entonces todos vamos a estar más pobres, porque no hay una manera de consolidar ese welfare, de ese estado de bienestar, digamos, que los Estados Unidos tuvo en su momento. Entonces, ahí está la consigna de Donald Trump, Make America Great Again, o sea, hacer otra vez los Estados Unidos grandes. No me importa tanto las guerras en Oriente Medio y todo este enredo donde nos han metido los demócratas para imponer su democracia, sus ideologías y su economía. No, me interesa enfocarme en mi país, me interesa enfocarme en mi gente. Y si vos ves el mapa de los resultados de estas elecciones, Pepe, todo lo que es el corazón de Estados Unidos, ¿verdad?, es rojo, o sea, es 100% republicano. Lo que es demócrata son las costas, pero el corazón del verdadero estadounidense es profundamente republicano estilo Trump, nacionalista, patriota, que quiere un país grande, próspero, pero que no ande haciendo ni metiéndose en esos enredos en los que los demócratas se han metido en los últimos años. ¿Por qué estados claves como Arizona, Pensilvania, supuestamente, porque ya le digo, al día de hoy pues todavía no tenemos claro, aunque ya hay medios que han ganado a Joe Biden, le dieron la vuelta a este asunto, pues los iba encabezando Donald Trump. Y yo quiero saber la opinión tuya con respecto al famoso voto anticipado, que ha sido el punto de problema aquí, el famoso voto por correo, que hizo cambiar una elección en cuestión de horas. Hay uno de los estados que tenía una diferencia de 1 millón de votos Donald Trump y pierde por 1, por ponerte uno de los ejemplos, para no entrar en tanto número estadístico. ¿Hasta qué punto puede haber un manoseo en ese tipo de conteos o este tipo de situaciones? Mira, esto no se veía desde hace muchos años. La única vez que yo he estudiado esto en la historia de los Estados Unidos fue en el año 2000, ¿verdad?, cuando Al Gore, demócrata, fue a la corte a impugnar un resultado de elecciones frente a George Bush, hijo. Bush, hijo, sí, correcto. Y después de ahí no lo había visto. Trump hace ya mucho tiempo venía diciendo que el tema del voto por correo era un peligro porque se prestaba para manipulaciones.
Y días atrás, incluso están todos los medios internacionales, denunciaron que encontraron papeletas de militares con votos pro Trump en la basura. Y ya eso, aunque sea una papeleta, Pepe, ya eso es fraude, ¿verdad? Y ya eso implica otro montón de detalles importantes. Pero la legislación electoral de los Estados Unidos, con lo que vos estás diciendo y algo que hemos analizado y hemos leído, es que con solo una acción que se compruebe fraude puede ser llevada a la corte. No necesitas 10, 20 pruebas. Una contundente e inclusive puede haber nulidad de todo el proceso si fuese necesario. Pero no, el camino a que vaya eso a la corte tiene todavía paraditas. Tiene que ir a un congreso, tiene que ir a un montón de lugares antes de llegar a la Suprema Corte, que ahí Trump tiene la gente o tiene supuestamente aliados, ¿verdad? Sí, fíjate que bueno, la Unión Americana tiene, ¿verdad?, cuenta con una ley para impugnar resultados electorales desde el año 1887, o sea, desde el siglo XIX, y se llama la Electoral Count Act, que es, ¿verdad?, como el acta para denunciar o impugnar los resultados electorales. Este proceso quedaría en ese sentido bajo el escrutinio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿verdad? Y el candidato que vaya a impugnar tiene que llevar los argumentos y las pruebas del por qué el proceso tiene que ser cancelado, y a partir de ahí ver qué se hace, si se hace un nuevo proceso o cuál es la decisión que va a tomar la Corte Suprema. Entonces, sí existe una ley que faculta y permite eso. Si no me equivoco, fue la misma que Al Gore invocó para el tema de las elecciones en el año 2000 con el presidente Bush. Y es lo mismo que Donald Trump está haciendo. Si no fuera así, el próximo 6 de enero del 2021, pues el Congreso de los Estados Unidos tendrá que hacer un conteo oficial de los votos electorales y, ¿verdad?, si todo está limpio, si todo es claro, proclamar al nuevo ganador. Pero todavía, a mí lo que me preocupa, Pepe, es que todavía ningún ente oficial de los Estados Unidos ha dado ganador a Joe Biden. Y todos los medios, los analistas y todo andan diciendo triunfó la democracia, se acabó el odio, se acabó el racismo. Por Dios, Pepe, no podemos ser tan simplistas y tan lineales para analizar el mundo. Una de las cosas que se está dando es que puede ser que no tengamos a un presidente el 20 de enero, porque de acuerdo a los parámetros como se lleva esto, tienen que darle tiempo a la Suprema Corte para decidir. Y eso es grave porque puede caer en una ingobernabilidad los Estados Unidos. Claro. Y si me lo preguntas, los asiáticos están frotándose las manos con todo esto que está pasando, porque ellos están pensando en la línea comercial. De hecho, lo tengo claro que a muchos países les convenía a John Biden para que cambiara la política que está llevando con los Estados Unidos a nivel internacional y favorecerse ellos con lo que es la parte comercial. Voy a dar una referencia aquí de el presidente electo de Bolivia, Luis Arias, que viene al tema, aunque sea del Cono Sur. Dice Luis Arias que ellos van a ser la mayor potencia a nivel suramericano y americano con respecto a la explotación de materia prima en lo que son metales, cobre, gas y otros beneficios que Bolivia lleva y que le va a llegar a ser el poder. Y en la pregunta que le hace un estudiante de la Universidad de Harvard que estaba en una conferencia con él, le dice que cuál va a ser su postura si él es de izquierda con los Estados Unidos. Y él da la respuesta tan simple que él le vende a todos. Claro. Pragmatismo, lo que estamos hablando. Pragmatismo. Eso es lo que rige las relaciones internacionales, la geopolítica y los negocios, Pepe. Es que te puse el ejemplo por esto. Yo sé que vos lo manejas mejor que yo, pero el partido más es de extrema a la izquierda. Eso todos lo tenemos claro, es el partido de Evo Morales. Y como decía un amigo mío, le importó un pepinito ir a negociar con el capitalismo fuerte, que ellos llaman, como los Estados Unidos, mientras le compren. Claro, es que es un tema de sentido común, ¿verdad? Ahí no, lo ideológico de ahí queda en segundo plano en ese sentido, porque yo tengo que hacer crecer la economía de mi país, yo tengo que vender lo que produzco, yo tengo que tener buenas relaciones con todo. Esa es la dinámica, Pepe, del mundo multipolar que Occidente no entiende. Y nuestro amigo común, vuelvo a insistir para citarlo una vez más, lleva mucho tiempo diciendo
el futuro es Asia y todas esas filosofías en cuanto a la manera de relacionarnos y entender a los demás. Los 500 años de dominación occidental se acabaron ya. Occidente se quedó sin ideas, sin líderes y sin propuestas. Si vos ves hoy quién lidera economía y quién lidera energías renovables y todas estas nuevas formas de hacer negocios y mercados de una manera un poco más justa, es Asia, no es Occidente. Occidente sigue, y estos demócratas siguen mucho en esta línea, ¿verdad? Del modelo de las grandes transnacionales y de todo esto. Y estas otras regiones, por ejemplo China, tiene un foro donde este amigo nuestro es el representante para América Latina sobre economía compartida, que busca una economía más solidaria, ambientalmente más responsable y no tan rapaz de los países ni de los recursos naturales, ¿verdad? Sí, ese amigo que tenemos en común había hablado de las ciencias, energías renovables, y había hablado también de la tecnología hace muchos años, y ya trajeron a Intel al país, que fue un gran beneficio. López Obrador está muy molesto, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Está muy molesto porque lo dijo claramente en su intervención en el Senado de los mexicanos con respecto al no conveniente el gobierno de John Biden para los mexicanos. E inclusive también le han criticado por su ideología izquierdista. Él está apuntando más a los mercados asiáticos, como se debe hacer ahora. ¿Crees vos que va a retroceder los Estados Unidos en su liderazgo mundial si John Biden efectivamente asume el poder? Yo no lo veo así. Creo que tal vez perdió poder a nivel hegemónico con Donald Trump, ¿verdad? Porque Donald Trump se enfocó más en su país y en su gente y en sus empresas y en su economía. Entonces eso de alguna u otra manera le dio un aire a otras potencias para que ocuparan espacios de poder importante en el mundo. Probablemente John Biden vaya a tener una política exterior más agresiva que la de Donald Trump, ¿verdad? Especialmente en Oriente Medio. Y hay otro tema que debemos evaluar, y es que a lo interno de Estados Unidos, Pepe, está muy dividido. Está muy, muy dividido. No es que Joe Biden, si gana, va a ganar con una ventaja abrumadora. No. O sea, la cantidad de representantes al Congreso y al Senado que están sacando los demócratas es muy, 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 muy importante y tiene muchísimo peso, ¿verdad? Tendrán que negociar mucho, y mucha gente me ha preguntado y yo les digo, me dicen, ¿cómo quedó eso? Y digo, bueno, más o menos como Costa Rica, un presidente con poca legitimidad y una asamblea llena de oposición y de gente que no apoya al presidente, que no apoya al partido de gobierno, y eso será un arroz con mango, porque la situación no se ve fácil a lo interno. Mauricio, ¿qué va a pasar con Afganistán, con Ucrania? ¿Qué va a pasar con Libia, con Siria? Que están pasándola muy mal con intervenciones militares y con desastres. Ya vimos el ejemplo de Gaddafi. Al lado sur de nuestro país, con Cuba, con Venezuela, con Bolivia. ¿Qué va a pasar con las relaciones internacionales con esos países si Joe Biden asume el poder? Bueno, a mí me parece que hay que leerlo con mucha cautela, ¿verdad? Hay muchos escenarios que podemos estudiar. Por ejemplo, si la polarización a lo interno de Estados Unidos es tan fuerte y hasta ciertos puntos irreconciliable entre facciones, un conflicto externo para unir a la gente a lo interno con un enemigo común quedaría ideal, y así le bajan la presión a lo interno, ¿verdad? Esas son posibilidades que no se pueden descartar. El tema de Siria ahí no está resuelto. Rusia ha logrado darles un estate quieto a todos los occidentales en Siria y ha logrado casi eliminar todas las células terroristas, pero todavía hay mucha inestabilidad y todavía Estados Unidos tiene acceso a las zonas petroleras de Siria, donde también sigue sacando petróleo, y donde ahora también está Turquía, que es aliado de la OTAN, ¿verdad? Libia todavía no está resuelto. El tema de General Haftar, que es el que ha estado liderando la oposición y parte de esta guerra civil que hay, sigue con apoyo de Rusia, si no me equivoco. Turquía se metió ahí, tiene mercenarios operando, entonces la inestabilidad sigue. Si vos querés justificar alguna famosa intervención humanitaria, ¿verdad? Tenés ahí varios aspectos que tomar en cuenta. Con el tema de Ucrania,
¿Qué pasa? Resulta que con este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, que ha sido impulsado por Turquía, por la región separatista de Nagorno-Karabaj, Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, Ankara, Turquía, y Kiev, capital de Ucrania, se pusieron de acuerdo porque, y dicen que también con Londres, para seguir luchando para quitarle Crimea a Rusia. Porque resulta que Erdogan dice que quiere devolverle Crimea a sus hermanos tártaros. Acordémonos que Crimea la ganó Rusia en una batalla contra el Imperio Otomano del siglo XVIII, ¿verdad? Y desde ese tiempo fue rusa Crimea. Después vino toda esta crisis con lo de Ucrania, el Maidán, y vino la desintegración de la Unión Soviética, ¿verdad? Y Ucrania se quedó con Crimea, y luego vino la crisis del Maidán en 2014 y Rusia recuperó Crimea, que lo que hay es una base, la base militar de Sebastopol hacia el Mar Negro, que es una base militar estratégica para contener y plantear la defensa de su espacio vital. Pero resulta que esto pone la situación más tensa, porque Ucrania sigue teniendo apoyo occidental, sigue teniendo apoyo de los Estados Unidos, ahora tiene apoyo turco, y eso afecta evidentemente los intereses rusos en la región. Entonces son puntos que están, o sea, en este momento a Rusia lo tienen cercado como con un collar, ¿verdad?, de fuego, que llaman algunos, porque en todas sus fronteras lo tienen muy ocupado en muchas cosas. No sabemos qué va a pasar si sigue incrementando la tensión. Ahí vi hoy en las noticias que el ejército de Azerbaiyán botó un helicóptero ruso cerca de las regiones de combate. Eso es muy grave, ¿verdad? Eso es un problemón. Eso es un problemón, y ahí en ese conflicto habría que ver cuál va a ser la postura demócrata respecto a Nagorno-Karabaj y otra vez al tema de Crimea, que no está terminado y que yo pienso que pueden utilizarlo para generar todavía un poco más de caos geopolítico en ese plano y sacarle provecho en América Latina, ¿verdad?, para recuperar nuevamente espacio en América Latina. Pues es interesante el análisis que hemos tenido, Mauricio. El tiempo siempre nos gana. Yo creo que esta es la primera de varias entrevistas que vamos a tener, porque empezamos con lo que fue las elecciones de los Estados Unidos, pero hemos hecho una buena dinámica viendo la realidad global. Y hay muchos temas que se están quedando. Tenemos que hablar algún día del ALBA, qué alcances han tenido. Tenemos que ver lo que están haciendo los Emiratos Árabes Unidos y su control de lo que es el poder. Podemos también analizar cómo quedó Irak después de las guerras, todo lo que ha hecho, lo que está devastando el mundo, porque aquí vienen economías emergentes, como lo has calificado muy bien, que ya no son emergentes sino son reales. Y como dijo el presidente electo de Bolivia, que lo vuelva a tomar para mí, yo le vendo al que me compre. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que entender, queridos amigos que nos ven a través de esta plataforma. Esto es como un comercio. Usted trata de venderle al mejor postor en buenos términos, obviamente, ya que el enamoramiento, que como yo no soy rojo, tengo que venderle al azul, eso se acabó hace mucho tiempo. Y esperemos que Costa Rica no caiga en ese tipo de trampas, porque Costa Rica tiene mucha potencia. Tiene potencial con la explotación de oro si se hace en forma sostenible. Tiene para hacer renovación de energías limpias y venderlas, inclusive tiene un biosistema y tiene muchas cosas que podemos explotar. No solo cultivando cáñamo podemos salir adelante. Tenemos mucha riqueza, pero tenemos que separarnos de ese enamoramiento ideológico de hace tiempo de don Pepe Figueres para allá, porque ya la Guerra Fría y los bloques se acabaron de hace mucho tiempo. Mauricio, nos despedimos. Así es, Pepe, muchísimas gracias. Para terminar, ahora que me la dejaste picando sobre el tema Costa Rica. Y sin portero. Y sin portero frente al marco, exactamente. Siempre he insistido muchísimo en que Costa Rica tiene que tener muy buenas relaciones con este nuevo mundo que nace, tener excelentes y más estrechas relaciones con Estados Unidos, excelentes y más estrechas relaciones con China y con muchos otros países de Asia que están trabajando en la dirección correcta y que tienen tantísimo que aportar. Yo creo que Costa Rica, con sus recursos, ¿verdad? Me refiero a recursos en cuanto a las personas, a la energía, al espíritu y a todo lo que podemos aportar para el mundo en temas de sostenibilidad, de derechos humanos, de democracia y demás, podemos hacer cosas importantísimas.
podemos convertir a Costa Rica en un centro internacional embajadora de paz para dirimir conflictos en el mundo, con el diálogo, con representación de diferentes actores. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lamentablemente pienso que nuestra clase política sigue entendiendo el mundo así, Pepe. Sigue pensando que los rusos y los chinos son malos, que Putin es comunista, que Estados Unidos es el salvador del planeta, y la realidad va por otro lado, los mercados van por otro lado, y bueno, nosotros las personas jóvenes tenemos que hacer lo más que sea posible para enseñar un poquito esa nueva panorámica del mundo que viene, para saber cómo trabajar en la dirección correcta y darle lo mejor a este país bendito. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos ven, y ojalá nos veamos en una próxima para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mauricio, de verdad es un compromiso, lo vamos a seguir haciendo porque es bueno llevar estos términos de educación. A todos ustedes que han tenido la gentileza de observarnos, el agradecimiento, y los esperamos en otra entrega más de Buenas Noticias. Muchas gracias.